Buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos y amigos del auditorio. Sean bienvenidos una vez más para que juntos estudiemos una porción más de la palabra de Dios. Es gusto, es un privilegio estar en este lugar para ser instrumento del Señor en sus manos y de esta manera juntos podemos gozarnos en el Señor. Hoy recordemos y le queremos recordar al mundo que este es un día especial. Un día en el cual no debe quedar desapercibido por la humanidad. Desafortunadamente el hombre ha querido torcer las leyes, sobre todo las leyes celestiales. Pero el Señor jamás se ha chasqueado su plan en toda la historia del universo. Jamás se ha frustrado algún plan del Señor. Es por eso que hoy, como pueblo de Dios, como remanente del pueblo de Dios, estamos aquí para recordarle al mundo que Dios es un Dios de amor y que Dios tiene un día en el cual significa demasiado para el universo. Hoy los ángeles están de fiesta porque hoy es día del Señor, día santo del Señor. Aunque el mundo lo rechace y lo vea con indiferencia, el pueblo de Dios toma nota de esto y lleva en práctica y se pone en marcha para llevar a cabo y guardar su día santo. En esta ocasión, queridos hermanos, tenemos una porción de la palabra de Dios y que debemos de recordar porque como pueblo de Dios tenemos que ponernos en acción y recordar que debemos ser la iglesia de Cristo. ¿Por qué la iglesia de Cristo? Precisamente porque la iglesia de Cristo no es cualquier iglesia. Es una iglesia sin mácula, es una iglesia sin mancha, debe ser una iglesia que marche, militante, que firme, que camine, que accione, que predique, que lleve los ministerios de todos sus hijos conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Hoy este breve tema y humilde tema lo denominé la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo debe ser una iglesia en la cual nosotros debemos de militar, pero conforme a la voluntad del Señor. Es por eso que vamos a ir a la palabra de Dios, pero antes de entrar a nuestro tema, vamos a invitarnos a nuestro auditorio y nuestros hermanos y todos los hermanos que nos ven a través de Verdades TV. Les recordamos que los invitamos a que se pongan en posición de oración y vamos a arrodillarnos para orar y hablar con nuestro Dios antes de abrir el santo libro. Oremos. Nuestro Padre Celestial que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos en este santo día, Señor. Gracias te damos, Padre, porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias porque nos permitiste llegar a este lugar para reunirnos de tal manera, Padre, para rendirte adoración y alabanza. Sabemos que no somos dignos de ti, sabemos que somos inmerecedores de tu gracia, inmerecedores de mencionar tu palabra, ni siquiera levantar nuestras vistas al cielo. Pero, Señor, tu Hijo amado ha muerto por nosotros y ha dado su vida en ofrenda por nosotros. Hoy, Señor, queremos suplicarte que estés en nosotros. Al abrir tu santo libro, Padre, queremos que nos des poder de lo alto para que tu palabra se escuche y no la del ser humano. Para que nos hables a través de tu palabra y que la enseñanza que hoy podamos recibir de ti, Señor, pueda ser una práctica en nuestra vida, pueda ser una realidad y que nos lleve a ponernos en acción, Señor, para que tu palabra, la palabra en nuestra boca sea verdad, Señor. Tu palabra en nuestra boca sea verdad y de esa manera tal como fue la de tu siervo el profeta Elías. Señor, queremos pues que nos tomes en tus manos y como oyentes, Padre, y como predicadores de esta tarde, queremos suplicarte que nos acompañes, que nos des tu Santo Espíritu para que tu palabra llegue y el mensaje pueda llegar a nuestros oyentes, aquellos que nos escuchan y nos ven. Y sobre todo, Padre Santo, que tu Santo Espíritu obre de tal manera en cada corazón que pueda hacer, Señor, que podamos accionarnos para llevar adelante tu mensaje y podamos ser verdaderos discípulos tuyos. Todo esto te lo pedimos con el perdón de nuestras faltas, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios y los invito para que abran su Biblia
en el capítulo 6 de Miqueas y el versículo 8. Y ahí vamos a leer lo que dice el profeta. Vamos a leer desde el 6. En el capítulo 6, el versículo 8. Pero vamos a leer desde el 6. Dice así: ¿Con qué me presentaré al Señor y adoraré al excelso Dios? Esa es una pregunta. ¿Con qué? ¿Por qué quiere decir? ¿Por qué dice esto? ¿Qué puedo yo tener o qué pretexto puedo tener para presentarme ante Dios? ¿Me presentaré nada más con mis propias culpas? ¿Me presentaré nada más con mi corazón? Aquí el profeta nos amplía la información y nos dice: ¿con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al excelso Dios? ¿Iré ante Él con holocaustos y becerros de un año? ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi seno por mi pecado? Hombre, dice el Señor, y ahí hace alto y dice: hombre, dice, el Señor te ha declarado qué es lo bueno y qué pide de ti. Solo practicar la justicia, amar la bondad y andar humildemente con tu Dios. Qué maravilloso. A veces nosotros nos llenamos de pretextos, nos llenamos de cosas fantasiosas que no van a hacer nada por nosotros y pensamos que por hacer algo para el Señor, y pensamos que estamos sirviendo al Señor, y a veces no es lo que realmente el Señor quiere. Por eso aquel profeta, el profeta Miqueas dice: ¿con qué me presentaré delante del Señor? Él lo que quiere, no quiere tus bienes materiales, no quiere tu buen diezmo, no quiere tu buena ofrenda. El Señor lo que quiere es un corazón abierto, un corazón que esté dispuesto a servirle, un corazón humilde, un corazón que ame, un corazón que implore el nombre de Dios. Eso es lo que quiere Dios, un corazón. Él no quiere tus bienes materiales, y Él no quiere que tú vendas tu terreno, no quiere que vendas tu casa. Él no, porque la palabra de Dios nos dice que la tierra y su plenitud y todos los que habitan en ella son de Dios. Por lo tanto, el Señor no te pide nada de eso. Él solamente quiere. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? ¿Qué es lo que nos pide? Volvemos a leer el 8. Hombre, dice, el Señor te ha declarado qué es lo bueno y qué pide de ti. Solo practicar la justicia. ¿Con quién podemos practicar la justicia? Podemos practicar la justicia con nuestro prójimo, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, e incluso en el seno familiar. En el seno familiar podemos empezar nuestra práctica, reflejar el carácter de Dios aún de nuestra familia, con nuestros hermanos, qué sé yo, con nuestra mamá, con nuestro papá, con nuestros hermanos, con nuestros primos, con nuestros nietos, con nuestros sobrinos, con gente cercana a nosotros. Son con los cuales nosotros podemos empezar, porque recordemos lo que dice nuestro Señor, que el buen juez por su casa empieza. Qué maravilloso, y qué ejemplo nos ha dejado el Señor para que nosotros tengamos de veras la oportunidad de reflejar su carácter. Y qué maravilloso que tu amigo o el que no te conoce te diga: oye, ¿tú eres hijo de Dios? ¿Tú eres cristiano? Es mejor decir que te digan: tú eres cristiano, que digan: yo soy cristiano. Qué maravilloso. Es mejor cuando la gente dice: tú eres hijo de Dios. ¿Tú estudias la Biblia? ¿Por qué? ¿Por qué sale esa interrogancia? Sale porque la gente nota en nosotros el gesto de que nosotros somos hijos de Dios y reflejamos el carácter de Dios. Eso es importante, queridos hermanos. La invitación que hoy el Señor nos hace es que nosotros seamos verdaderos cristianos. Vamos a ver algunas acciones del Señor Jesucristo. Y para eso los invito para que vayamos también al libro de Mateo. Vamos a ir al capítulo 8. Versículos del 1 al 3. Mateo capítulo 8, versículos del 1 al 3. Vamos a ver ahí lo que nos dice el Señor, que de qué manera nuestro comportamiento debe ser y de qué manera debemos actuar. Por eso es importante que nosotros hoy nos demos cuenta que estamos estudiando la verdadera iglesia de Cristo. ¿Cómo debe ser la verdadera iglesia de Cristo? Vamos a leer
ahí en el capítulo 8, del 1 al 3, dice lo siguiente, dice, cuando Jesús descendió del monte, mucha gente lo siguió. ¿Ah? Cuando Jesús descendía del monte, mucha gente venía tras de él. ¿Ah? Por eso dice, cuando Jesús descendió del monte, mucha gente lo siguió. En eso vino un leproso, se postró ante él y le dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. El versículo 3 continúa diciendo, Jesús extendió su mano, lo tocó y le dijo, así lo quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. ¡Qué maravilloso! Qué maravilloso es que este hombre quizás había oído hablar del Señor Jesús, había oído hablar de sus milagros, había oído hablar de que Él curaba, de que Él sanaba. Mucha gente en el tiempo de Israel, cuando Jesús empezó su ministerio y cuando el Señor descendió a la tierra, el enemigo se enloqueció y se de ira porque pensó que Él podía vencer al Señor en la tierra como no lo había vencido en el cielo. Por eso es de que dice la sierva del Señor que en ese tiempo salieron muchos endemoniados. La enfermedad se acrecentó tanto que en verdad había muchos enfermos, demasiados más que antes que el Señor descendiera a la tierra. Entonces es por eso que la ira del enemigo se airó más, se encendió más cuando el Señor descendió a la tierra. Y cuando empezó su ministerio, recordemos, podemos ir a otras citas de la palabra de Dios, nos dice que el Señor fue tentado según nuestra semejanza. Fue tentado porque Él también tuvo las pruebas y pruebas difíciles. Nosotros somos tentados, pero no es comparable nada en lo absoluto a las tentaciones que nuestro Señor pasó en el desierto cuando fue llevado por el Espíritu Santo. Es por eso que nosotros debemos tomar en cuenta que las tentaciones que nosotros pasamos podemos vencerlas porque el Señor ya venció. Entonces nosotros podemos vencer también. Entonces vamos a lo que dice la palabra de Dios acerca de esto. ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué pasó en este acto? Pasó que este hombre llegó a Jesús y le dijo que quería ser sano y que si quería. Y él quería, y el Señor le dijo, sí puedo, bien has hecho, sí puedo, quiero hacerlo, dijo el Señor, afirmó y dijo, sí quiero hacerlo. Por eso es de que las acciones del Señor no eran así cosas adifes o no eran cosas que no tenían importancia. Él hacía puras cosas buenas, las prácticas de Él solamente era hacia la voluntad de Dios. Es por eso que hoy nosotros también debemos tomar acciones sobre esto, tomar en cuenta, no echar en saco roto lo que estamos leyendo, porque nosotros debemos también llevar a cabo y reflejar el carácter de Cristo y trabajar como Cristo. ¿Cuál era la acción de Cristo para ganarse un alma? ¿Qué es lo que hacía el Señor para ganarse un alma? Hacérselo amigo, ganarse su confianza. Exacto, muy bien hermana, perfecto, muy bien. Exactamente, es por eso que él andaba con los publicanos, con las prostitutas, con los ladrones, con los recaudadores, porque aunque ellos tenían mala fama, aunque ellos tenían mala reputación, y aunque él era criticado, pero él tenía, porque le dijo a Jacob, le dices, maestro, ya no vayas con ellos, no sea que te vayan a contaminar y la gente se vaya a alejar de ti. Y el Señor le dijo, Jacobo, si supieras que el corazón del Señor es piedad. En otra ocasión recordemos también que el Señor con los discípulos fueron a Samaria. Y como la gente ahí se mostró muy negativa, muy renuente, ¿qué les dijo? Les dijo, Señor, ¿no quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? ¿Y qué dijo el Señor? Dijo el Señor, el Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino a que las almas sean salvas por Él. Qué maravilloso, ese corazón de piedad, ese corazón de misericordia, de perdón, ese deseo de rescatar a las almas. A veces nosotros echamos en saco roto a las almas que es que ya no tiene remedio, es que no se va a arrepentir, es que él es un vicioso, él es un empedernido vicioso, es un paria, es un fumador,
demasiadas cosas le atribuimos a la gente que nos cae mal o a la gente que nosotros, a nuestra consideración, ya no sirve. Pero el Señor dice, si supieras que el corazón del Señor es piedad. Qué maravilloso, hermanos, que nuestro sentir sea el mismo de Cristo nuestro Salvador. Ese es mi deseo, yo pienso que nosotros quisiéramos como que todo el mundo pensara como nosotros pensamos, pero desafortunadamente en este mundo hay diferentes mentalidades. Recordemos que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Para eso, querido hermano, querido amigo del auditorio, tenemos que quebrantar nuestro corazón. Necesitamos renacer, como lo dijo de Jesús a Nicodemo. Necesitamos nacer de nuevo, renacer de nuevo, para que la nueva criatura espiritual que nazca en nosotros sea una persona, una criatura que refleje el carácter de Cristo Jesús. Qué maravilloso es que nosotros tengamos esa transformación. Sabemos que el apóstol Pablo nos ha dicho en sus cartas de que a la final trompeta seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero hermanos, ¿por qué no comenzamos hoy a cambiar? ¿Por qué no comenzamos hoy a reflejar el carácter de Cristo? ¿Por qué no comenzamos hoy a formar la iglesia verdadera de Cristo? El Señor no era ocioso. Dice el libro La voz y su perfección de Elena de White que cuando él recibía una insinuación, cuando él recibía una indirecta, ¿saben lo que dice la sierva del Señor en ese libro? Dice que él se ponía a cantar un corito, se ponía a cantar un canto, y de esa manera desechaba a los burladores y a aquellos que iban en contra del ministerio del Señor. Había muchos burladores, habían muchos que decían, no, pero pues tú eres hijo de José, te conocemos, tú eres hijo del carpintero, así que tú qué nos puedes enseñar, tú qué nos puedes decir, nosotros somos intelectuales, nosotros hemos estudiado, tú no pasas de tallar la madera. Había esas discriminaciones y creían ellos en su corazón equivocado, necio y rebelde, que estaban tratando con un simple niño, con un simple muchacho, con un hombre que venía de la casa humilde de María. Pero no era así, queridos hermanos. Es por eso que ellos estaban ciegos. Y hoy nosotros, si no interpretamos bien la Escritura, podemos estar ciegos y podemos caminar de veras agarrados de otro ciego. Qué importante es que nosotros tomemos en cuenta que nuestras acciones, yo a veces he retado a los hermanos, y la verdad, los he retado porque en Rayón he hablado con muchos hermanos. Cuando yo llegué allá por el 2000, llegué a la iglesia de Rayón y no sé, el Señor creo puso en mi corazón el que invitara yo a personas a que fuéramos a buscar almas, que saliéramos a las casas, que no estuviéramos en la comodidad de las bancas, que no estuviéramos en la comodidad del aire acondicionado, del ventilador tan grande que tienen en Rayón, que echa mucho aire, sobre todo ahora que hace calor. Yo los invitaba a que fuéramos a polviarnos allá al Cerro del Cuatro, no porque nos fueran a echar polvo en la cara, sino porque que nuestros pies se revolcaran en el polvo, ir a ver a los más desprotegidos, ir a ver a la gente necesitada, ir a ver a la gente que le faltaba un pan, una ropa, un zapato, alguna medicina, porque ese es el carácter, ese es el verdadero cristiano. No podemos estar reunidos cada sábado y agarrarlos como rutina y venir aquí un rato y irnos y a llegar a dormir a la casa. Eso no es cristianismo, hermanos. Eso es estar en la comodidad. Por eso la verdadera iglesia de Cristo tiene que trabajar. Y a mí muchos han hablado de mí porque dicen que yo soy fanático, que soy sarcasmo, pero mi corazón está dispuesto a servirle al Señor, y no solamente llevando la palabra, sino a ver al necesitado. Entonces nosotros debemos visitar los hospitales. Hay mucha gente que está muriendo de cáncer, hermanos. Hay mucha gente que está teniendo intervenciones quirúrgicas de vida o muerte. Y debemos orar por esa gente y visitar a esa gente. Y si podemos ayudarla con una moneda a completarles para la medicina, al Señor le encantará. Esa es la verdadera iglesia. No es la comodidad que nosotros pasamos en nuestras iglesias con nuestros hermanos, que cada 8 días vemos a nuestros hermanos y los saludamos a ver qué ropa traen, a ver si ya se compró una nueva camisa, a ver si trae nuevo saco, a ver si trae nuevos zapatos. De ninguna manera, hermanos, eso no es cristianismo. Eso solamente es ir a juzgar
o a investigar o a platicar cosas que ni siquiera van. Por eso dice el Señor en Isaías 58, 13 y 14, dice, si retiraras tus pies de mi día santo, dice, y al sábado lo llamares glorioso, deleitoso, delicia de Jehová, dice, entonces yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, dice, y te daré a comer la comida de Jacob tu padre. Entonces, qué interesante es que nosotros seamos la verdadera iglesia. A mí me apasiona mucho ahí la iglesia de los apóstoles, porque la iglesia verdadera continuó hasta que vinieron los discípulos. Y nosotros debemos ser los verdaderos discípulos, no solamente de nombre, sino también de acción, porque hay un texto muy bíblico que me encanta mucho en la viuda de Sarepta, cuando ella le dice a Elías, ahora sé que la palabra de Jehová en tu boca es verdad. ¿Será cierta la palabra de Jehová en nuestra boca, hermanos? Qué interesante, ¿eh? Es una interrogancia que nosotros mismos nos debemos de contestar. ¿Será cierta la palabra de Jehová en nuestra boca? Esperemos que así sea. Muy bien, vamos adelante. Vamos a ver qué otro accionar tenía el Señor. ¿Qué más? ¿Cuál era su tarea diaria? Vamos a ver también Mateo 9, 1 y 2. Vamos ahí mismo, a Mateo 9, capítulo 9, versículos 1 y 2. Y dice lo siguiente. Entonces Jesús entró en la barca, pasó al otro lado y fue a su ciudad. Ahí le trajeron un paralítico, tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Qué maravilloso, ¿eh? Otra vez el Señor en acción. Y nosotros quizás no vamos a levantar un paralítico. De que podemos llegar a hacerlo, lo podemos hacer, hermanos. No es que no podamos. Quizás en nuestra condición espiritual, a lo mejor no podemos, porque nos falta consagración, nos falta una relación más estrecha con el Señor, pero podemos llegar a hacerlo. Podemos llegar a resucitar muertos, a sacar demonios, podemos llegar a curar enfermos. Y en este caso se trataba de un paralítico. Si ustedes están conmigo en el capítulo 9 de Mateo, ahí en el 9, el versículo 1 y 2, donde acabo de leer, entonces Jesús entró en la barca, se los vuelvo a leer, pasó al otro lado y fue a su ciudad. Ahí le trajeron un paralítico, tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Veamos aquí, a ver, cómo Jesús empezaba a curar a un enfermo. ¿De qué manera lo hacía? ¿Qué decía? Mira, te voy a untar esta pomadita en tu... ¿Cómo le hacía? ¿Cómo empezaba el Señor a curar? Primero lo curaba espiritualmente, porque le decía, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué sabemos nosotros acerca de la carne y de los pecados? Sabemos que el pecado no se lleva a la carne, porque el pecado enferma la carne. Por lo tanto, el Señor primero lo curaba espiritualmente. Si nos damos cuenta y decía, tus pecados te son perdonados. Debemos tomar en cuenta, nosotros para ir al médico, ¿qué le decimos? Mire, doctor, me pasa esto y me duele aquí, Pero si nosotros como cristianos, antes de ir al médico de carne y hueso, nos hincamos y vamos al médico celestial, entonces, primero debemos ir curados ¿de qué? De nuestros pecados. Primero debemos ir curados espiritualmente. Sí, porque el pecado no enferma a la carne. Es por eso que nosotros debemos tomar en cuenta. Y si ustedes se dan cuenta, hermanos, aquí en estos dos versículos, primero, el Señor lo que hizo es curar al paralítico espiritualmente. Y después lo curó físicamente. Ahí nos damos cuenta nosotros que para empezar a curar, primero tenemos que ir ¿a quién? A Cristo en oración, pedirle perdón por nuestras faltas. Antes que vayas al médico, antes que vayas al doctor para que te recete ciertas medicinas. Y en tu oración puedes decirle, Señor, perdóname mis pecados. Yo tengo fe en que las medicinas que tú le vas o la instrucción que le vas a dar al médico me va a servir. O lo que me diga, o lo que me recete el médico, me va a sanar.
Esa fe debemos de tener. ¿Por qué? Porque aquí el Señor habla mucho acerca de la fe y de los pecados. ¿Por qué? Primeramente le dice, viendo la fe de ellos, hace ratos en el grupo de Yo Asisto, hablábamos acerca de que cuando nosotros oremos por una persona, tenemos que darnos cuenta si la persona por la cual vamos a orar tiene fe. Es importante que la persona a la cual vamos a pedirle a Dios por ella tenga que creer en Dios. No le podemos orar por un ateo, por decirlo así. El ateo no tiene fe en Dios, no tiene confianza en Dios. Es difícil ahí orar por él. ¿Por qué? Porque si yo quiero orar por cierta persona, la persona tengo que decir, oye, ¿tú crees en Dios? ¿Tienes confianza en Dios? ¿Crees que Dios te puede curar? Todas esas preguntas podemos hacerla. Y ahí nos vamos a dar cuenta si la persona tiene fe, con nuestra intercesión, podemos nosotros, que Dios nos escuche y esa persona puede ser salva, puede ser sanada. Qué importante. Quizás a lo mejor ustedes lo saben, a lo mejor lo saben más que yo, pero aquí lo importante es que debemos darnos cuenta que la persona por la cual nosotros oremos también crea en Dios. ¿Por qué? Porque aquí lo estamos viendo en estos textos, donde dice, tu fe te ha salvado. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona por la cual tiene que orar, aquí la persona esta buscó a Jesús, ¿por qué? Porque tenía fe. ¿Y cómo empezó a curarle al Señor? A través de curarla espiritualmente primero y después en acción entró para curarlo físicamente. El texto termina diciendo, aquí en el 2, termina diciendo, ahí le trajeron un paralítico, dice, en una camilla, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ánimo hijo, tus pecados son perdonados. Y el 3 continúa diciendo, entonces algunos escribas, bueno, ya es la reacción de los que criticaban en ese entonces. Muy bien, vamos adelante. También vamos a ver acerca de otra acción del Señor Jesucristo, porque esa era la tarea del Señor todos los días. ¿Qué decía Él? Yo he venido a hacer la voluntad del que me envió y todavía no he terminado su obra. Por eso cuando María en las bodas de Caná, cuando María le dijo, fíjate, ¿no tienes cuidado que no tienen vino? Y le dijo, mujer, ¿yo qué tengo contigo? Y mi hora aún no ha llegado. ¿Qué quiere decir eso? Que aún no había él terminado su ministerio, porque él iba a ir a la cruz, aún no había terminado su obra. Entonces por eso le dijo, a mí, ¿por qué me tienes que decir? Entonces por eso le dice a la mamá, y no hay cosa que nunca le dijo mamá, siempre le dijo mujer, ¿qué tengo yo contigo? Mi hora aún no ha llegado. Es importante que nos demos cuenta, hermanos. Vamos a ver también en Mateo 9, 18 y 19. Mateo, ahí mismo en el capítulo 9, pero vamos a ver el 18 y el 19. Estamos ahí cerquitas. Dice lo siguiente: cuando Jesús hablaba estas cosas, vino a él el jefe de una sinagoga, se postró ante él y le dijo, mi hija acaba de morir. Qué tremendo, Aquí esa palabra como que la verdad nos suena a tristeza. Esa palabra nunca la quisiéramos oír, pero tristemente ha sucedido a lo largo del mundo, a lo largo de la historia. Y quizás nosotros los que estamos aquí y aún los que nos escuchan hemos pasado este problema, esta tristeza. Pero recordemos que el verdadero cristiano, aunque tenga estos problemas, no puede hacer un lado su fe en el Señor, porque sabemos que nuestra fe está cimentada en el Señor. Y aunque vengan estos problemas, hay gente, sin embargo, hay gente que aún cuando ha perdido un ser querido, deja de ir a la iglesia, deja su fe a un lado. Señor, entonces no existes. ¿Cómo es posible que hayas permitido que mi papá se haya muerto, que mi hermano, que mi tío, que mi primo se haya muerto? ¿Por qué no hiciste algo? Le cuestionamos al Señor. ¿Por qué no lo aceptamos? Sabemos que como humanos es difícil, pero si nosotros nos ponemos en las manos de Dios, vamos a pensar
que esto fue para bien. Vamos a pensar que hasta esto fue una bendición, porque hasta la muerte es una bendición para el cristiano. Recordemos que la Biblia dice que en los últimos días, cuando vengan las plagas, cuando venga la destrucción, cuando vengan las plagas más fuertes, más destructivas, dice que muchos hijos de Dios serán llevados al descanso, porque el Señor no querrá que sus hijos fieles, que sus hijos, sus escogidos, vean tales cosas hostiles. Tremendo, que hasta en eso el Señor tiene misericordia y cuidado de todos sus hijos, de los cuales tiene cuidado, que no quiere que vean. Porque a veces oímos decir o vemos personas que son débiles, que cuando alguien ve sangre se desmaya. Suele suceder eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El Señor nos conoce a nosotros, sabemos hasta dónde podemos ver tales cosas y hasta dónde nuestro corazón no va a resistir. Por eso Él dice que va a llamar al descanso a aquellos que no puedan resistir esas cosas tan difíciles, porque quizás van a haber personas que van a estar malas del corazón, que estén propensas a un infarto. Por eso, aquí el Señor, Él te conoce más que tú mismo. Por lo tanto, Él va a tomar prevención, ¿para qué? Para que venido ese día, tú puedas salir airoso. Para que no sufras un desmayo, un infarto, y vayas al descanso, por eso, no porque el Señor te llame al descanso. Entonces, es interesante que el Señor hasta de eso toma cuenta, que Él siempre tiene en cuenta de que sus criaturas descansen en Él hasta de esa manera. Qué maravilloso. Yo tuve un tío allá por los años 80, donde se durmió cotidianamente como lo hacía todas las noches y amaneció muerto, pero él no sintió ningún dolor, se quedó dormido, quedó en el sueño. Qué maravilloso es que cómo el Señor tiene en cuenta a sus hijos y no permite que pasen tanta agonía, tanto dolor. Hoy yo he estado visitando el hospital civil y me he dado cuenta de la gente que tiene cáncer. Es triste, dan ganas de llorar, en verdad. Yo he batallado con gente que tiene cáncer. Hay gente que están malas del hígado y que van a ser intervenidos. Es difícil batallar en ese campo, hermanos. Es difícil, pero nosotros estamos ahí como algo como un instrumento en las manos de Dios, para dar ánimo, para dar aliento. Y aquí acabamos de leer en el texto donde dice: ánimo, hijo, tu fe te ha salvado. Ánimo. Esa palabra de ánimo, ¿dónde la oyeron? El mundo hoy la dice, ánimo. Perfecto, muy bien, vamos adelante. Es importante nosotros que veamos esto acerca de la hija de Jairo, y que el Señor aún de la muerte levantó a esta niña que este hombre había dicho: mi hija ha muerto. Vamos a continuar ahí leyendo, y dice en el 18, estamos en el 18, dice: cuando Jesús hablaba estas cosas, vino el jefe de una sinagoga, se postró ante él y le dijo: mira, mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Qué maravilloso. ¿Qué es lo que ustedes ven ahí? ¿Qué es lo que ven en este texto? Cuando le dijo Jairo al Señor: ven, pon tu mano y vivirá. ¿Qué es lo que? ¿La fe? Muy bien, la fe. Este hombre dice: pon tu mano sobre ella y vivirá. Qué maravilloso. Ojalá nosotros fuéramos como Jairo, tuviéramos esa fe que tiene Jairo, y la verdad haríamos muchas cosas difíciles que hoy no podemos hacer por nuestros propios medios. Es importante que nosotros nos demos en cuenta, hermanos, acerca de esto. Vamos a continuar leyendo, y dice también el número 2, dice, ahí le trajeron estoy en el 18, dice lo siguiente. Vamos a continuar leyendo, dice así: Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entonces una mujer que, ahí es otro caso de acerca de la mujer, pero lo que estamos viendo acerca de la hija de Jairo,
que Jesús había resucitado. Y ya en la historia la sabemos que ahí se puso alguien y le dijo y le cuestionó y le dijo, mira, pues si tú no la viste morir, cuando el Señor decía, la niña duerme. ¿Y quién es el que decía, yo la vi morir, tú no la viste morir? ¿Ah? ¿Quién era ese personaje? ¿Sí se acuerdan? ¿Quién era el que decía así? Tomás. Tomás era un trabajador de Jairo. Y de ahí se fue al ministerio del Señor. Recordemos que le dijo, todavía se puso con el Señor, le dijo, como no lo conocía, él pensó que era cualquier curandero, cualquier hombre. Y le dijo, tú no lo viste morir, pero yo sí lo vi morir. ¿Cómo dices que está muerta? Que duerme. A ver, nosotros así cuestionamos al Señor. Señor, ¿por qué dejaste que se muriera si yo la quería mucho? Tú vivía conmigo, yo la alimentaba bien, yo la quería. Podemos cuestionar de esa manera al Señor, pero ¿qué dice el Señor? No, ella duerme, solamente duerme. Qué tremendo, qué difícil, nos llama mucho la atención. Entonces es importante, vamos adelante hermanos porque hay mucho que ver. Vamos también a ver el libro de Mateo, ahí mismo, no hemos salido de ahí, el 27, vamos a ir al capítulo 27 y vamos a ver los versículos del 27 al 30. Capítulo 9 del 27 al 30. Mateo del 27 al 30. Vamos a ver lo que dice. Dice lo siguiente: cuando Jesús salió de ahí, lo siguieron dos ciegos, gritando, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Qué maravilloso, ¿eh? Estos hombres también habían oído hablar del Señor Jesús. Y habían oído hablar que Él sanaba, que Él había resucitado a la hija de Jairo. Él que había limpiado a los leprosos, que había levantado al paralítico. También sabían que ellos habían visitado muchos curanderos y nadie los había podido curar de su ceguera. Por eso dijeron, cuando Jesús salió de ahí, lo siguieron dos ciegos, gritando a gran voz, diciendo, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Al llegar a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les preguntó, ¿creéis que puedo hacer esto? Nosotros podemos hacer esa pregunta al Señor. Señor, el Señor nos puede decir, ¿crees que puedo hacer esto? ¿Qué podemos decir nosotros? Claro que sí, el Señor les dice, ¿creen que yo puedo hacer esto? ¿Ah? Esto ellos respondieron, sí Señor. Cuando el Señor les dijo, ¿creen que yo lo puedo hacer? Y le dijeron, sí Señor. ¿Ah? Respondiendo dijeron, sí Señor. Entonces les tocó los ojos y dijo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y sus ojos fueron abiertos y Jesús les encargó severamente, mirad que nadie lo sepa. El Señor siempre tenía ese cuidado de que nadie supiera, porque a veces nosotros cometemos el error de contarlo. Oye, fíjate que yo ayudé a tal persona, fíjate que yo hice por esto. Y eso es malo, hermanos. ¿Saben por qué? Porque dice el Señor, ellos tendrán su propia recompensa. ¿Ah? Por eso dice que nuestras obras, por eso dice Mateo, cuando des limosna, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda, ni lo que hace tu mano izquierda que sepa tu mano derecha. ¿Ah? Es por eso que el Señor decía, mira, no lo cuentes a nadie, que nadie lo sepa. ¿Ah? Sin embargo, la fama del Señor se regó por toda Galilea. Y aunque no lo contaba, la fama se fue, como hoy decimos, el chisme. ¿Ah? Pero era un buen chisme, ¿eh? Recordemos que era un buen chisme porque, pues qué bueno escuchar buenas noticias, eran buenas nuevas. Y es por eso que dijeron, mira, que nadie lo sepa. ¿Ah? Es interesante que nosotros tomemos en cuenta de que cuando hagamos tales buenas acciones, hermanos, hagámoslos. Si no lo sabe el hermano, pues mejor. Que lo sepa solamente el Señor y usted. Es interesante, exactamente. ¿Ah? Aunque algunos digan, no, pues no es cierto, él no hace nada, él no regala nada, él es bien codo. ¿Ah? Pero usted no diga nada. Hagamos lo que el Señor Jesús hacía. Él nunca pregonaba, por eso dice el libro de Isaías, en Isaías 53, no hará oír su voz. Ah, qué tremendo. Y por eso él decía, mira, no lo digas a nadie, que nadie lo sepa. Ah. Y a veces nosotros la emoción nos gana.
La emoción nos gana, que porque fuimos usados por Dios y queremos contarlo a medio mundo, le queremos decirlo a la iglesia el sábado. Pero no, hermanos, es mal consejo eso, sino que quede en nuestro corazón. Y es más, lo podemos llevar a la tumba. Pero ¿quién lo sabe? El Señor. Dice, lo que le pidieres a tu Padre en secreto, Él te lo dará en público. Ay, qué maravilloso es. Por eso dice que nosotros debemos tomar en cuenta que esas son características del verdadero cristiano, de la verdadera iglesia. Y debemos trabajar nosotros para ser la verdadera iglesia, una iglesia que trabaje, una iglesia que deje a un lado su negocio, que deje a un lado su trabajo, que no importa que lo corran. Alguna vez le decía a un hermano, vamos a dar estudios bíblicos. Hermano, pero no tengo que comer, ¿cómo quiere que vaya a dar estudios bíblicos? Pero hermano, no estamos sirviendo a un ser humano, estamos sirviendo a Dios. Dios se encargará de darle de comer, hermano, no se preocupe. Voy a platicarles una anécdota. Yo vivía allá en el centro, bueno, todavía vivo en el centro, cerca del centro, pero en ese tiempo yo era nuevo en la iglesia. Estaba haciendo mis pininos ahí de misionero. Entonces, invité a varios hermanos de la iglesia de Rayón, y bueno, nos vamos mañana, nos ponemos de acuerdo, nos ponemos en oración y estudiamos y vamos a tocar puertas. Los invité, fuimos 8, ya después se sumaron como 16, pero y yo pues me fui, nos fuimos con los hermanos, y a lo mejor ustedes no lo crean, estoy seguro que no lo van a creer, pero es una realidad, porque Dios la sabe. Yo tenía una mesa ahí en el patio de la casa, y cerré y me fui, todo. Y cuando llegamos, y con los hermanos que llegamos a descansar ahí a la casa, bueno, pues vamos a comer a la casa y pues a ver qué hacemos de comer y todo eso. Un domingo. Y llegamos, no lo van a creer, hermanos, pero la mesa estaba llena de provisiones. Había despensas, había frutas, había verduras, pero la mesa que yo tenía en el patio estaba llena. Y le dije, hermano, ¿se acuerda lo que le dije en la mañana? ¿Se acuerda que el Señor iba a proveer para que comiera usted? Mire, aquí hay mucha comida. Maravilloso. Yo sé que sus mentes a lo mejor lo dudan, pero es una realidad que yo lo he vivido, hermanos. Por eso hace 20 años, más 22 años que yo estoy en la iglesia. Y les puedo contar una infinidad de milagros que ha hecho el Señor en mi vida. Yo he andado como dice el Salmo 23, en valle de muerte. Sí. He tenido, el diablo me ha dado patadas, dando estudios bíblicos. No les quiero contar cosas así tremendas que ha pasado, pero han pasado cosas tremendas, difíciles. Por lo tanto, es interesante darnos cuenta, hermanos, que nuestra vida es difícil, cristiana, pero no si estamos en Jesús. Es llevable, se puede conducir una vida, pero con Cristo, una vida verdadera. Pero aquí lo importante, la invitación que nos hace el Señor, que nosotros formemos o le pidamos al Señor para que nos haga la verdadera iglesia, esa iglesia triunfante, esa iglesia que yo he codiciado, que está en Hechos 3, del 1 al 10. Y vamos a ir ahí para ver esto. Hechos, capítulo 3, del 1 al 10. Hechos, capítulo 3, del 1 al 10. Y dice lo siguiente. Con esto vamos a terminar porque el tiempo nos ha ganado. Dice lo siguiente, del 1 al 10. Un día Pedro y Juan fueron al templo a la oración de la hora novena. Había un hombre tuido de nacimiento a quien llevaba cada día y ponía a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo. Les rogó que le diesen una limosna. Junto con Juan, Pedro fijó los ojos en él y le dijo, míranos.
Él estuvo atento, esperando recibir algo. Bueno, pues, estaba acostumbrado a recibir una moneda, qué sé yo. Entonces Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante se afirmaron sus pies y sus tobillos, y de un salto se puso de pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Qué maravilloso, Señor. ¿Acaso el maestro, para ese tiempo, el maestro ya se había ido? Ya no estaba con ellos. Ya se había ido. ¿Pero qué? Pero ellos quedaron con la enseñanza y con el carácter del Señor Jesucristo. Hermanos, el Señor ya se fue, pero quedémonos con la enseñanza y con el carácter del Señor. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos ante Él, entregarnos a Él en cuerpo y alma, trabajar por Él, alabarlo en nuestro corazón todos los días, aun cuando vayamos en el camino, en el camión, al campo, qué sé yo. Eso debe ser el verdadero cristiano. Sí, es importante, ¿no? Esa es la invitación que hoy tiene el Señor para nosotros. Vamos a leer el último texto, dice Hechos 2, 43 al 47. Y con esto terminamos. Hechos 2, 43 al 47. Dice lo siguiente. El temor se apoderó de todos a causa de los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Y todos los creyentes estaban unidos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Según reuniéndose cada día en el templo, no era cada sábado, cada día, decía aquí, reuniéndose cada día en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y disfrutando la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Amén, decimos todos y ale, gloria a Dios, porque pidamos esa iglesia, hermanos, pidamos esa iglesia en nuestro corazón. Yo he codiciado esa iglesia, la he soñado, y esa iglesia debemos de ser, esa debemos hacer, porque esa es la iglesia la iglesia triunfante, esa es la que nos llevará a la patria celestial. Que el Señor bendiga su palabra, y en verdad, queridos amigos del auditorio, es un placer, es un gusto haber estado con ustedes y compartir estas porciones de la palabra de Dios. Entonces, queridos amigos, la invitación es para que al siguiente programa de la serie nos puedan acompañar, tanto queridos hermanos como a través de Verdades TV, y así encontrarnos nuevamente si no es con su servidor, con otro de nuestros hermanos, y que pueda compartir el mensaje maravilloso que Dios tiene para su pueblo. Vamos a terminar con una pequeña oración. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Padre, porque hemos escuchado una porción más de tu palabra. Ayúdanos, Padre, a que nuestro corazón sea doblegado, sea quebrantado, para que podamos ser miembros de la iglesia verdadera, y que nuestro corazón esté dispuesto a servirte, y que participemos y seamos candidatos para el reino de los cielos, y podamos estar en la ciudad celestial durante el milenario, Señor, y podamos ser habitantes de la tierra nueva. Señor, ayúdanos, Padre, para llegar a ese día, y que, Señor, nuestras acciones puedan ser puestas en tus manos, que nuestro carácter sea reflejar, Señor, tu carácter, Señor, y no el nuestro, sino el que tenemos, y no el yo, sino que lo pongamos a tus pies para que podamos hacer tu voluntad. Todo esto te lo pedimos con el perdón de nuestras faltas, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.